Hola, en el día de hoy les traemos una exposición increíble. Esta exposición fue hecha con mi compañero Javier Vázquez sobre los fundamentos del derecho internacional humanitario. Así que sin más por empezar, empecemos. ¿Qué es el derecho internacional? Sencillo, es el conjunto de normas que regulan las relaciones entre los miembros de la comunidad internacional. ¿Quiénes son estos? Pues son las organizaciones internacionales, las comunidades beligrantes, las personas, las organizaciones supranacionales y otras ONGs, entre las cuales podemos encontrar a las guerrillas y a los movimientos de autonomía nacional. El derecho internacional pretende abarcar todos los países, o sea, todos pueden participar. Es decir, tiene una vocación universal. Esto se debe a que se basa en la creencia de que todos los pueblos merecen el mismo respeto y las mismas condiciones. Este derecho es público y está ligado a organismos muy internacionales como son la ONU y la OEA. Su objetivo fundamental es coordinar acciones para llegar a soluciones pacíficas en conflictos de alcance mundial o regional. Bueno, el Pacto de Ginebra. Esto ocurrió en el año 1864. Las resoluciones que se firmaron por todos los diversos países que asistieron a esta reunión de Ginebra, un año antes de eso, fueron ratificados mediante un tratado internacional. Y ahora todos los países que llegaron a esa reunión firmaron este pacto. Además, este tratado se denominó como Convenio para el Mejoramiento de la Suerte que corren los militares heridos de los ejércitos de campaña. Entonces, básicamente los alcances más importantes que se dieron en este convenio fueron: primero, se establecieron normas para la protección de las víctimas en los conflictos. Segundo, se determinaron el carácter universal y obligatorio del cumplimiento del acuerdo por parte de los firmantes. O sea, de los países que firmaron, tenían que cumplir esa parte. Tercero, se formalizó la atención médica a los cuidados necesarios de los combatientes, sin que a estos se les discriminara. Cuarto, se definió el carácter intocable de la misión médica, su identificación y simbología, es decir, la cruz roja con el fondo de la cruz blanca y en la parte de atrás roja, así como nosotros la conocemos. Y por último, se reconoció la neutralidad de los médicos y las enfermeras, por lo que estos podían no ser considerados como combatientes, es decir, los del ejército por un lado y los médicos y enfermeras del otro. Es decir, ellos no iban a participar en la guerra, solamente iban a ayudar a los soldados que salían heridos. Además, para el año 1882, la mayoría de las potencias europeas que firmaron estos tratados se hicieron cumplir estos tratados. O sea, la mayoría de las potencias europeas fueron las que firmaron esos tratados. Entonces eso quiere decir que este Pacto de Ginebra abarcó o dio bastante puntapié en todas estas naciones, estas potencias, como nosotros le decimos. La Convención de La Haya. Ok, esto pasó en el año 1899 y en el 1907. Se llevaron a cabo dos conferencias internacionales de paz en la ciudad de La Haya, Países Bajos, que buscaban las limitaciones del uso de armamentos y la reglamentación de la guerra. Se trataba básicamente de prohibir el uso de ciertas armas y limitar el incremento de soldados en los ejércitos. También se discutió la posibilidad de aceptar la mediación de otras naciones en la solución de conflictos que se presentaran entre países y de especificar la manera como podrían llevarse a cabo dichas menciones. Bueno, el Protocolo de Ginebra. Después de la Primera Guerra Mundial, la cual resultó ser un laboratorio, este Protocolo de Ginebra, infructuoso de aplicaciones de normas y convenciones establecidas en el siglo anterior. Entonces,
En estas confrontaciones que hubieron en la Primera Guerra Mundial, emplearon, se podría decir, indiscriminadamente armas químicas. Armas químicas las cuales realizaron bombardeos sin distinción, asesinatos de personas que estuvieron hasta fuera de combate. Es decir, asesinaron a muchas personas inocentes y además múltiples violaciones a los derechos humanos. Entonces, cuando terminó la guerra, esta Primera Guerra Mundial, se realizó el Protocolo de Ginebra, el cual se conformó en 1925 con el nombre de la Liga de las Naciones o Sociedad de las Naciones. Entonces, este protocolo lo que hacía era prohibir el uso de gases asfixiantes, tóxicos y bacteriológicos. Bueno, ahora viene la Convención de Ginebra de 1949. Cuando, digamos, llegó la Segunda Guerra Mundial, digamos que eso le confirmó a los gobiernos sobre la imposibilidad que tenían de cumplir los convenios que se habían hecho en tiempos de guerra. Entonces, con esta coyuntura y con el auspicio de la recién creada la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, pues se llevó a cabo una Convención de Ginebra de 1949, la cual actualizó todos estos acuerdos que se realizaron, se actualizaron en convenciones y tratados anteriores. Y además aquí se anexó un cuadro de elementos constitutivos para así hacer un reglamento general sobre el VIH. Y dichos reglamentos están compuestos por, primero, el primer Convenio de Ginebra, el cual, digamos que se aplica a todo tipo de conflicto armado en caso de la ocupación total o parcial del territorio. Toda persona, en lo que decía el convenio, el primer convenio, que toda persona, aun que no estuviera combatiendo, será tratada con humanidad. Es decir, no los pueden tratar como si fueran cosas o animales. Hay que tratarlas con respeto, es lo que dice el convenio en la guerra. Entonces, incluidos los combatientes y hasta las personas capturadas en la guerra. Y se prohíben los atentados contra la vida, la toma de rehenes, las ejecuciones extrajudiciales, los heridos y enfermos merecen recibir la atención médica adecuada. Es lo que decía este primer convenio. Ahora, segundo convenio de Ginebra, dice, las normas que fueron, o sea, el segundo convenio fue similar al primero, sino que aquí aplicaba en el segundo convenio a los miembros de las Fuerzas Armadas navales y a los náufragos. Ahora el tercer convenio de Ginebra. Aquí los ejércitos eran responsables de la vida de sus prisioneros. Es decir, cuando ellos conquistaban a otro país, pues tomaban prisioneros, eso ya se sabe. Y obviamente, según este convenio, lo que tenían que hacer era, no podían entregarlos a fuerzas enemigas, debían ser tratados humanitariamente, como lo dijimos anteriormente, no podían ser colocados en circunstancias que les causara a ellos la muerte o perjudicaran su salud. Además, los prisioneros solo estaban obligados a aportar sus datos personales. Solamente eso podían tener ellos cuando los capturaban. Además, ellos podían guardar esos objetos personales con ellos por todo el tiempo que ellos quisieran. Además, debían ser evacuados a zonas de no combate. Y los oficiales retenidos debían ser tratados conforme a su edad y a su rango. Ahora viene el cuarto convenio de Ginebra, el último que se creó, que decía que las partes en conflicto podrían delimitar zonas neutrales para la atención de heridos y enfermos en las guerras, o sea, los combatientes o no combatientes, no importaba si ellos estaban peleando en la guerra o estaban huyendo de ella. Y estos por igual tendrían la atención prioritaria
como gente herida. O sea, los médicos y enfermeras tenían la responsabilidad de atenderlos y tratarlos de la mejor manera. Entonces, no, ya estuvieran heridos, enfermos, mujeres embarazadas, niños, inválidos, ciegos, todo tipo de personas las tenían que atender. Además, los hospitales no podían ser atacados, ya que esto, obviamente, como ya estaban prácticamente protegiendo a todas estas personas, atacar un hospital estaría rompiendo todo este convenio. Además, se representaban los tratados, el buen trato para los pacientes. Y este fue el Convenio de Ginebra. Ahora mi compañero les va a hablar sobre los otros protocolos adicionales, conforme a su edad y a su rango. Ahora viene el cuarto Convenio de Ginebra, el último que se creó, que decía que las partes en conflicto podrían delimitar zonas neutrales para la atención de heridos y enfermos en las guerras, o sea, los combatientes o no combatientes, no importaba si ellos estaban peleando en la guerra o estaban huyendo de ella. Y estos por igual tendrían la atención prioritaria como gente herida. O sea, los médicos y enfermeras tenían la responsabilidad de atenderlos y tratarlos de la mejor manera. Entonces, ya estuvieran heridos, enfermos, mujeres embarazadas, niños, inválidos, ciegos, todo tipo de personas las tenían que atender. Además, los hospitales no podían ser atacados, ya que esto, obviamente, como ya estaban prácticamente protegiendo a todas estas personas, atacar un hospital estaría rompiendo todo este convenio. Además, se representaban los tratados, el buen trato para los pacientes. Y este fue el Convenio de Ginebra. Ahora mi compañero les va a hablar sobre los otros protocolos adicionales. El cuarto Convenio de Ginebra, relativo a la protección de ayuda a las personas civiles en tiempos de guerra. Las partes en el conflicto podrían delimitar zonas neutras para la atención de heridos y enfermos o combatientes o no combatientes. Tendrán atención prioritaria heridos, enfermos, mujeres encintas e inválidos. Los hospitales no podrán ser atacados, se respetan los traslados de pacientes. Protocolos adicionales. El protocolo 1, que fue dado en 1977 junto al 2, extiende la aplicación a las guerras de liberación nacional, ocupación y regímenes. El protocolo 2, establecido en el mismo año, sobre conflictos armados no internacionales. Y el protocolo 3, hecho a diferencia de los dos anteriores en 2005, relativo a la adopción de un ambiente o un emblema adicional. Bueno, Colombia hace parte de los 4 convenios de Ginebra aprobados por el Congreso Nacional mediante la Ley 5 de 1960. Estas disposiciones están vigentes en nuestro país desde el año 1962, justamente el 8 de mayo. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esperamos que les haya gustado mucho la exposición. Fue un tema muy interesante y si les gusta podremos hacer un quizzes para que puedan reforzar sus notas.